el grup Main, que és una companyia que es dedica precisament a gestionar els actius immobiliaris, especialment els dels bancs. El seu director general és el senyor José Parra Moreno. Señor Parra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hasta 90.000 millones de euros en propiedades y en suelo. La verdad es que es una barbaridad. De hecho, ningún otro grupo inmobiliario del país posee este número de activos, ¿no? Así es. De todas formas, es muy difícil cuantificar exactamente el valor de estos activos porque en muchos casos están sobrevalorados, no se ajustan a la realidad actual porque tienen valores de tasación de la época de la burbuja y los bancos y cajas son lógicamente reacios a ponerlos en valoraciones actuales porque significaría afrontar unas pérdidas de golpe que serían muy dolorosas. ¿Usted considera, señor Parra, que para superar la crisis en este sector, en el inmobiliario, es la banca la que debe liderar una reconversión? Pero, claro, la banca no es experta en este mercado. Es así. La banca, en primer lugar, y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, la banca es la que tiene que liderar esta reconversión porque España depende fundamentalmente, el tejido empresarial de España es sol y ladrillos. Entonces los ladrillos el sector inmobiliario está absolutamente paralizado pues porque no hay actividad, porque todo le ha llegado a la banca. Entonces, en la medida que salga otra vez estos activos al mercado, será cuando vuelvan a construirse nuevas edificaciones, nuevos inmuebles y en consecuencia será cuando el paro empiece a reabsorberse. Si no se soluciona el problema inmobiliario, no se solucionará el problema del paro. Uh-huh. ¿Y de qué manera se debe afrontar esa reconversión entonces? Bueno, pues desde muchos ángulos distintos. Es una pregunta, muy bonita de contestar, pero un poco larga quizá. Uh-huh. Yo creo que implica, en primer lugar, un cambio de mentalidad. Es decir, debe imperar la racionalidad otra vez. Debe ponerse la racionalidad en cuanto a poner el precio de las casas de acuerdo con lo que la gente puede pagar por ellas, en acomodar la realidad inmobiliaria a las nuevas formas de habitar. En España, por ejemplo, en 2009 hubo prácticamente el mismo número de divorcios que de matrimonios. Por lo tanto, hay una nueva realidad familiar. Ya las casas, los pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, que eran los que se ponían, los que se fabricaban en la década anterior, pues quizá no respondan exactamente al nuevo patrón de familias monoparentales. En fin, yo creo que hay que afrontarlo con criterios de flexibilidad intelectual o mental y de gran realismo, de adaptarnos a la realidad social y económica actual de este país. Lo que está claro, yo creo que el inicio es muy importante, que es lo que comentaba usted, entre la relación precios-sueldos, ¿no? Exacto. Porque es imposible, es decir, si el banco no concede hipotecas, uno no puede comprar un piso y aún así no puede ser que en este país se estén 50, 40 años de la vida al 50% de tu sueldo pagando una hipoteca, ¿no? O sea, eso es imposible. Es imposible. De todas formas, todo esto fue un bluff muy artificial financiero, todo este follón, toda esta crisis del ladrillo los tipos estaban muy bajos y la única forma que había subieron mucho el valor de los inmuebles y la única forma que había de que la gente con sueldos pequeños llegara a pagar esas cantidades astronómicas que había, incluso con tipos bajos, era alargar la vida del crédito lo más posible. Es decir, de hecho, era un alquiler de un piso que pertenecía al banco durante 50 años. Uh-huh. Sobre el alquiler, por ejemplo, también hay muchísimas segundas residencias ubicadas en las costas españolas, sí, que es muy difícil dar salida, supongo, a esas viviendas, porque en un momento de crisis como el que tenemos ahora, pues evidentemente las segundas viviendas cada vez son más difíciles de adquirir y también hay mucha gente, extranjeros, por ejemplo, que invertían aquí, que han dejado de hacerlo, ¿no? Claro. De alguna forma, somos como si fuéramos un país productor de petróleo que hubiera quemado sus propios pozos de petróleo, en el sentido que los escándalos de corrupción, que además de haberlos, se han aireado muchísimo en la prensa internacional. Me refiero a casos como lo de Marbella o como la ley del suelo de la Comunidad Valenciana, que fue muy contestada en tribunales internacionales, han perjudicado muchísimo la idea de España como lugar de inversión para los extranjeros. Entonces, ahora mismo España está muy penalizada. Hay una circunstancia muy actual desgraciada circunstancia, pero que quizá beneficia al turismo, que sin duda beneficiará al turismo por lo menos a corto plazo, y es todo este fenómeno revolucionario del norte de África. Los países del norte de África, que estaban recibiendo mucho turismo de Europa y fundamentalmente de Europa, con todo este lío de Egipto, de Libia, de tal, van a dejar de ir ahí y van a volver a poner los ojos en España. Eso quizá este verano facilite y mejore muchísimo
el sector, pero a corto plazo. Yo creo que a largo plazo, y contestando más concretamente a su pregunta, la venta va a ser difícil y cada vez se impone más el alquiler. Yo creo que gran parte de la solución de los activos inmobiliarios de la banca en la costa es gestionarlos como los estamos gestionando nosotros en alquiler, y luego cuando hay paquetes importantes de estos edificios en alquiler ya se pueden vender, pueden salir al mercado a fondos de inversiones o fondos de pensiones. Eso, señor Parra, teniendo en cuenta que esos pisos o apartamentos o casas adosadas o etcétera, estén listas para poner a la venta, porque es que hay muchos bancos que se encuentran también con un montón de viviendas ahora mismo abandonadas. Claro, eso es lo que estamos, o abandonadas, o simplemente que el hecho de no ponerlas, de no haberlas utilizado nunca, hace que requieran ya una reforma. Es decir, un inmueble cuando no se usa se deteriora forzadamente, a marchas forzadas, muy deprisa. Entonces, por eso estamos teniendo tanto éxito en los servicios que ofrecemos a la banca en cuanto a hacernos cargo del problema bajo todos sus puntos de vista. Tenemos empresas, pues de reforma, de construcción, de arquitectos, etcétera, que cogemos un inmueble, un edificio, por ejemplo, que nunca se ha llegado a utilizar, o un edificio que está a punto de terminarse, pero que es preciso hacer una reestructuración total, una reforma total de arriba abajo, y luego ya se puede poner en mercado, en alquiler o intentar en venta. Pero nosotros recomendamos para la costa totalmente el alquiler. Esto es lo que se llaman pisos zombies, ¿no? Creo. Bueno, nosotros llamamos edificios zombies. O edificios zombies, exacto. Sí, a los muertos vivientes. Es decir, es una terminología un poco del mundo del cómic o algo así, pero que es muy elocuente a la hora de definir o de ver un edificio que está muerto porque no vive nadie, porque está destrozado, porque está sin usar algo de tal, pero que está ahí vivo, o sea, está como una aparición física que es necesario, yo creo, que estos edificios volverlos a resucitar, volverlos a poner en valor. Hay edificios zombies en Barcelona y en Madrid muy emblemáticos. Por ejemplo, en Madrid la torre del edificio España y la torre de Madrid son edificios que están vacíos por dentro, están tapiados. La gente pasa por ahí, no lo ve, pero son así, y hay muchísimos. La verdad es que, de hecho, allí donde nos encontrábamos Radio Nacional de España en Cataluña hasta hace 3 añitos, en Paseo de Gracia 1, ahora parece ser que ya se va a empezar a invertir y que incluso Apple de forma va a abrir una de las tiendas más importantes de Europa allí, etcétera, pero ha estado 3 años completamente cerrado en plena Plaza Cataluña, ¿no? Con Paseo de Gracia, ¿no? Que dices, Dios mío. Es otro el ejemplo, sí. Señor Parra, antes de despedirnos, con esos suelos que también dispone la banca, fomentar las cooperativas, las autopromociones, que la gente se pudiera asociar para levantar su vivienda. Pues esa es otra de las vías de solución que nosotros creemos que vendrá en esta reconversión inmobiliaria y que nosotros estamos defendiendo con gran energía. Porque al no haber ahora mismo promotoras suficientemente sólidas o la banca es muy reacia a dar crédito a las promotoras, la mejor forma de que la banca haga llegar su crédito al usuario final es vía la autopromoción, vía la comunidad de propietarios o la cooperativa, porque se elimina, por un lado, la figura del promotor y por lo tanto el beneficio del promotor, y se sustituye por unos gastos, estrictamente gastos de gestión. Por lo tanto, el precio de la vivienda baja sensiblemente al haberse eliminado el beneficio del promotor, y por otro lado la banca está muy segura de que su crédito pasa directamente, su crédito ya está dividido en varias personas, usuarios finales que gozan de su confianza inicialmente, es decir, son personas que ya han demostrado su solvencia a la hora de darles el crédito. Por lo tanto, la banca está más tranquila cuando financia este tipo de promociones. Y todo esto en el contexto, y quiero que quede claro, señor Parra, de que estamos hablando de la problemática que tiene ahora mismo la banca con estos activos inmobiliarios, sin olvidar evidentemente que la mayor problemática de todas, la mayor tragedia es la de todas aquellas personas que ahora mismo están padeciendo graves problemas de paro, etcétera, y que no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su casa, ¿no? Evidentemente, me gustaría hacer esta puntualización, ¿no? Eso es tremendo y eso es trágico. De todas formas, para todas estas personas también la banca prefiere renegociar, prefiere ampliar, dar facilidades antes que ejecutar. La banca no quiere más inmuebles. Entonces, yo le diría a todas esas personas que están en una situación tan dramática y tan trágica que no tengan reparos en negociar con la banca, porque la banca prefiere muchas veces, en la mayor parte de los casos, negociar, llegar a un acuerdo con estas personas y ampliar, dar las facilidades que pueda antes de ejecutar el piso, antes de quedarse con el piso y antes de que la familia pierda su vivienda. Yo les recomendaría eso, que hablaran con su banco. Pues don José Parra Moreno, director general del Grupo Main, muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos ha ofrecido. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a usted.